Proseguimos con los hidrocarburos cíclicos. Los hidrocarburos cíclicos o cicloalcanos se definen como hidrocarburos de cadena cerrada. Estos a su vez se clasifican como monocíclicos, que tienen una sola operación de ciclización, policíclicos, que tienen varias operaciones de ciclización. Ahora hablemos de las características de los hidrocarburos cíclicos. En el primer punto tenemos que todos comparten una cadena de átomos de carbono. En el siguiente punto tenemos que poseen un armazón de moléculas de forma lineal o ramificada y abierta o cerrada. En el siguiente punto tenemos que son inflamables. Y en el último punto tenemos que es un elemento tóxico. Los hidrocarburos cíclicos se nombran del mismo modo que los hidrocarburos de cadena abierta, de igual número de carbonos, pero anteponiendo el prefijo ciclo. La nomenclatura. Tenemos que recordar la tablita que habíamos hecho anteriormente, que son los prefijos met, et, prop, but, pent, ex, ep, oct, non y dec. Estos por nada del mundo tenemos que olvidarlos, ya que son indispensables para poder nombrarlos. Ahora vamos a realizar un pequeño ejemplo, algunos pequeños ejemplos para entender más lo que es la nomenclatura. Voy a comenzar haciendo un triángulo, que esto así en concepto son 3 carbonos, 1, 2, 3 en cada orilla. Vamos a enumerar de cualquier tipo de forma, recordando cómo se denominan los alcanos, alquenos y alquinos. Como son 3 carbonos, yéndonos a la tabla es el prefijo prop. Y como es esto que estamos viendo que no tiene ningún tipo de enlace, es un alcano. Si tuviera 2 es un alqueno y si tuviera 3 es un alquino. Entonces va a tener terminación ano. Aquí lo voy a poner de otro color para poder identificarlo. Como no hay ningún tipo de enlace, pues no hace falta que pongamos ningún número. Como es cíclico, vamos a poner, como dije anteriormente, el prefijo ciclo. Lo agregamos en el nombramiento que estamos haciendo. Y así es como queda nuestro hidrocarburo cíclico de 3 carbonos. Ahora vamos a hacer un siguiente ejemplo que es de 5 lados, pero esta vez vamos a agregar un enlace para ver cómo se realizan estos. Vamos a ver que son 5 lados. Viendo la tabla, el número 5 en carbonos es el prefijo pent. Ahora vamos a comenzar a enumerar. Se enumera desde donde esté el enlace más cerca, y como es un enlace, es un alcano, entonces terminación ano, pentano. Ahora falta agregar el prefijo que ya había dicho anteriormente, ciclopentano, ya que este es un hidrocarburo cerrado o cíclico. Ya para terminar con el tema, vamos con los usos que tienen los hidrocarburos cíclicos en nuestra vida cotidiana o en la vida que llevamos. En la vida se puede usar en gasolina, en caprolactama, en poliamidas, en anestesias, en petróleos, en aceites y algunos tipos de lubricantes. Para entender un poco mejor sobre las características y usos, yo hice un mapa conceptual.
Bueno, los compuestos aromáticos son hidrocarburos que están conformados únicamente por átomos de hidrógeno y carbono, que forman un compuesto cíclico y con dobles enlaces resonantes que están asociados. Del lado izquierdo tenemos su primera característica, que son derivados del benceno, y del lado derecho su primer uso, que son las pinturas. Seguimos, y su segunda característica es que tienen una alta estabilidad debido a las múltiples formas resonantes que presentan, y su segundo uso son los pigmentos. Continuamos, y su siguiente característica es que son compuestos orgánicos, y su siguiente uso es la fabricación de explosivos. Seguimos, y su cuarta característica es que presentan olores intensos y agradables, y su cuarto uso son los detergentes. Y su última característica es que son insolubles en agua, pero son solubles con otros hidrocarburos, y su último uso son los perfumes. Y así es como se forma un compuesto aromático. La nomenclatura de los compuestos aromáticos. El primer paso se va a enumerar de los carbonos más sencillos a los más complejos. El segundo paso es que se van a ordenar por orden alfabético el nombre de las ramificaciones. Un dato es que cuando se encuentren dos ramificaciones juntas se le agrega orto, es decir, la O. Y pongo un ejemplo para que se entienda un poco mejor la explicación de cómo se va a nombrar cuando estén las dos ramificaciones juntas. Otro dato es que cuando hay ramificaciones separadas por una vértice se le agrega meta, es decir, una M, y aquí igual pongo un ejemplo para que se entienda mejor. Y un último dato es que tienen que estar en sentido contrario para la par, para agregar para, o sea una P, e igual pongo una explicación para que se entienda mejor. Cuando en el compuesto aromático se encuentre un NO, que significa un nitrógeno, en vez de CH, se le va a poner el nombre de la NO, que es el nitrógeno, y al final se pone solo benceno, entonces quedaría nitrobenceno, y aquí está el primer ejemplo. Y cuando se parezca una Cl, pues sería cloro, entonces quedaría clorobenceno. Y un último ejemplo, si aparece una Br, entonces sería bromo, bromobenceno. Aquí está un ejemplo para que se entienda un poco mejor. Vamos a empezar a enumerar donde las ramificaciones estén más cerca, pero recuerden que lo primero es enumerarlas desde las más sencillas hasta las más complejas. Después debemos identificar si es orto, meta o para. En este caso será para, ya que están en sentido contrario pero a la par. Entonces quedaría P guión, ahora vamos a nombrar las ramificaciones, que es el 1 y el 4, y son metiles, entonces quedaría P-1,4 son dos metiles, ponemos el prefijo di, entonces quedaría P-1,4 dimetil, y al final vamos a agregar un benceno. Hidrocarburos de alquilo. Vamos con el concepto. Los halogenuros de alquilo son compuestos derivados de los alcanos que pueden obtener uno o más halógenos. Existen tres clases principales de compuestos orgánicos halogenados, que son halogenuros de alquilo, vinilo y arilo. En los halogenuros de alquilos lo que ocurre es que en una cadena de alcanos uno o varios hidrógenos se sustituyen por un halógeno. Estos que vienen siendo del grupo 17, que viene siendo el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, principalmente. Hay más, pero vamos a hablar principalmente de estos. Algunas características de estos es que son compuestos orgánicos, son altamente reactivos debido a la presencia de halógenos, y por último, a partir de los halogenuros se sintetiza una numerosa cantidad de compuestos orgánicos. Vamos a empezar con un pequeño ejemplo y muy sencillo. Entonces, lo primero que voy a hacer es escribir la cadena. Y el primer paso va a ser buscar la cadena principal. En este tipo de cosas se va a buscar en primer paso la cadena principal.
Entonces, como podemos ver, pues la cadena principal es lineal. La encerramos y dejamos de fuera lo que es el bromuro. Entonces son 1, 2, 3 y el número 3 en la tablita que teníamos anteriormente es prop. Y tomando en cuenta de que no tenemos ni dobles enlaces ni triples enlaces, tiene terminación ano. Y lo escribo con otro color para poder entender un poquito más esto. Ahora, vamos a comenzar a nombrar lo que es el bromuro. Y vamos a enumerar de derecha a izquierda. 1, 2, 3, porque el enlace más cerca al bromuro es el CH2. Entonces vamos a poner 1-bromo. Y simplemente así se hace esta nomenclatura. Ahora vamos a nombrar esta que está un poquito más difícil. Vamos a comenzar a encerrar la cadena principal que viene siendo CH. Y esto viene siendo igual a HC. Encerramos como si fuera la cadena principal. Cl o cloro 3. Ahí no se alcanza a ver, pero puse un 3 a un ladito. Ahí mero. Y ahora vamos a enumerar. Para enumerar es lo mismo. Donde esté el halógeno, vamos a enumerar donde esté el halógeno más cerca. Está en la C, entonces 1, 2. Todos los cloros están en el 1, entonces vamos a poner met y con terminación ano porque es un alcano. No tiene ni dobles enlaces ni triples enlaces. Ahora, como el cloro está en el número 1, vamos a poner tricloro, porque son 3 cloros y no hace falta poner que están en el número 1. Entre sus varios usos de los halogenuros de alquilo se emplean como solventes industriales, también anestésicos inhalables para cirugías, refrigerantes, plaguicidas, agentes fumigantes, etc. Los halogenuros de alquilo sobran asimismo en la naturaleza, si bien más en los organismos marinos que en el terrestre.